Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Un placer volver a saludarlos en este hermoso día domingo que nos da el Señor. Así es que un fuerte abrazo a la distancia y gracias por perseverar, por poder compartir el alimento espiritual que todos necesitamos. Así es que, mis hermanos, démosle gracias al Señor por este hermoso día. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia, y nos das este hermoso día para compartir con nuestra familia, compartir con nuestros hermanos. Así pues, Señor Jesús, y gracias por alimentarnos con tu palabra. Así pues, pedimos, Señor, tu bendición, la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos entender tu palabra como palabra tuya que es y así guardarla en nuestro corazón, poderla compartir con nuestros hermanos y nos quedamos en tu presencia recibiendo tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. Recuerden en este hermoso día domingo, si tienen la posibilidad de ir a misa, primero ir a misa y después compartir este alimento espiritual para meditarlo más, para poderlo saborear, ¿verdad? Así es que mis hermanos, gracias por estar presentes, por perseverar y compartir el alimento espiritual que todos necesitamos. Así pues, vamos a compartir San Mateo 14 del 22 al 33 en este hermoso día domingo. Mateo 14 del 22 al 33. Y dice así: Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Jesús pues despidió a la gente y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía allí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas le pegaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hermosa palabra de hoy en este día. ¿Por qué? Porque nosotros miramos aquí cómo es posible que los discípulos, después de conocer por tanto tiempo a Jesús, por verlo hacer tantos milagros, ¿verdad? El último milagro, ¿cuál fue?
la multiplicación de los panes y cómo Jesús los envía en la barca que se vayan para que lleguen antes que él, ¿verdad? Mientras Jesús se quedaba a despedir a la gente. Pero Jesús, ¿qué hizo? Se fue a hacer oración allá al monte, arriba, al cerro, ¿verdad? Entonces, nosotros, es algo que tenemos que tener presente, ¿verdad? ¿Cómo dice? Buscamos la manera de nosotros, cómo acercarnos a Dios, ¿verdad? Pero tenemos que ser con cuidado, personas precavidas. ¿Y cómo? Porque miren, aquí la manera de acercarnos a Dios es nuestro reconocimiento honesto y nuestra humildad. Ahí nosotros reconocer nuestras debilidades, nuestras limitaciones y a la vez nuestra grandeza. ¿Por qué? Porque así como Pedro, ¿verdad? Pedro se equivoca al pensar que puede caminar sobre las aguas. Porque cuando ven a Jesús caminando sobre las aguas, Pedro le dice, cuando se espantan, ¿verdad? Y comienzan a gritar, y Jesús que le dice que era él, yo soy, ¿verdad? Así que entonces, ellos como tenían mucho miedo, empezaron a gritar, ¿verdad? Y Pedro le dice, si tú eres, manda que vaya caminando sobre las aguas. Pero ese atributo solamente le tocaba a Jesús, porque ese atributo solamente le corresponde a Dios, ¿verdad? Así es que entonces es Dios el creador de todo el mundo y de todo, porque Él es el poderoso. Así es que mis hermanos, aquí Pedro le dice eso ¿por qué? Por miedo y por falta de fe. Porque si tuvieran fe de verdad y creyeran en Jesús, Él es el único que podía venir caminando sobre las aguas, poder encontrarlos ahí caminando, pero no. Así que Pedro no cree realmente que Jesús es el Hijo de Dios, el Dios mismo. Así es que entonces, ¿cómo puede él pues pedirle una prueba? Si tú eres, manda que vaya caminando sobre las aguas. Así es que nosotros nos damos cuenta de que Pedro realmente no le creía a Jesús, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Yo soy. Esa palabra es la que se le atribuía a Dios en el Antiguo Testamento. Yo soy. Porque así se presentaba Dios en el Antiguo Testamento. Así es que podemos darnos cuenta de que ahí Jesús también les da a entender quién es Él verdaderamente, ¿verdad? Entonces Jesús no le reprocha a Pedro que haya dudado de caminar sobre las aguas, sino de que Él era Dios. Eso fue lo que dudó Pedro, de que realmente Jesús era Dios. Y eso es lo más triste. Y eso solo le compete a la divinidad. Por eso se hunde y necesita reconocer que solo Jesucristo, le puede levantar, que solamente Él lo puede salvar. Así es que la fe no es para
en Dios. Sí, la fe no es para endiosarse uno mismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es la, para humanizarse y ayudar a otros. Así es que entonces Pedro quería sentirse como Dios, pero no, porque ese solamente lo hace Jesucristo, aquel que puede caminar sobre las aguas y así entonces nosotros reconocer que solamente con Jesús podemos humanizarnos para con los demás. Así es que mis hermanos, cuando Jesús viene caminando hacia ellos, ellos se espantan al verlo, ¿verdad? Y entonces esa, esa palabra cuando dicen es un fantasma, pero no, Jesús les dice, ánimo, no teman que soy yo, el Dios que se nombraba en el Antiguo Testamento y que ahora estaba con ellos. Así es que entonces, por eso les dice a Pedro, ven. Pero Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección hacia Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? O sea que aún les faltaba fe para seguir creyendo en Jesús que verdaderamente era Dios. Así que mis hermanos, nosotros, ¿cuánta fe tenemos en Jesús? ¿Qué tanto le creemos a Él que realmente Jesús es Dios, el que nos puede dar la vida? ¿Eh? Nosotros no tenemos que pedirle pruebas si de verdad Él es Dios, porque sabemos que Él es Dios. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros. Así es que mis hermanos, no le pidamos pruebas a Jesús, porque sabemos ya que Él es Dios. Así es que Pedro dudó de que Jesús era Dios. Y no después de andar tanto tiempo con Él, conocerlo, de mirar cuántos milagros había hecho, aún ahí Pedro dudó que Jesús era Dios. Así es que mis hermanos, nosotros debemos de ser para humanizarnos con los demás hermanos, creyendo realmente en Jesús, y solamente si creemos realmente en Jesús, podemos ayudar a otros a seguir caminando en fe para que también puedan seguir adelante creyendo en Dios. Así que mis hermanos, tenemos que saber que la fe viene por gracia de Dios. Y si aún mirando tantos prodigios en nuestras vidas no creemos en Dios, entonces nuestra fe es muy pequeña. Luchemos cada día, perseveremos creyendo en Jesús y así Él aumentará nuestra fe. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que tengan un hermoso día lleno de bendiciones. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Y hoy tú nos has alimentado con tu palabra y nos dices que solamente tengamos fe, que no vacilemos cuando creamos en ti,
que de verdad depositemos toda nuestra fe y confianza en ti, Señor. Así pues, que sea tu bendición la que nos llene, la que aumente nuestra fe. Y queremos recibir tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.